12:33 a nivel nacional. 12:33, estamos en Exitosa Noticias, amigos oyentes. Y bueno, como mencionábamos antes de irnos a la pausa comercial, ya Fuerza Popular ha elegido a sus alfiles. Está Luis Galarreta, candidato a la mesa directiva del Congreso. Lo acabamos de escuchar instantes atrás a través de Exitosa, al congresista Salaverry hacer el anuncio también de Mario Mantilla como primera opción a la vicepresidencia, de dar los nombres de los 3 voceros que se van a tener por parte de Fuerza Popular, las comisiones que van a ser lideradas por diferentes parlamentarios naranjas, pero había una interrogante que crecía sobre este tema en relación al caso de Luis Galarreta. ¿Por qué Luis Galarreta sí? ¿Por qué no Cecilia Chacón? ¿Qué pasó en el interín? ¿Qué ocurrió para que haya este cambio tan forzado, diría yo, porque no se tenían los planes a Luis Galarreta? Estamos con el día de hoy con el analista político, amigos de Radio Exitosa, el doctor Julio... Miguel Antesana. Perdón, estamos acá con el analista Miguel Ángel Antesana. Miguel Antesana, para que nos cuente qué es lo que ha pasado. Buenas tardes. Buenas tardes, Henry, ¿cómo estás? Sí, bueno, yo creo que ha sido una sorpresa, ¿no? Porque se estaba voceando bastante a Cecilia Chacón como presidenta o próxima presidenta del Congreso, porque estas nominaciones prácticamente pues son una designación anticipada, dada la mayoría que tiene Fuerza Popular en el Congreso. Yo creo que quizás ha primado un poco la ponderación que debiera haber el próximo año en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Yo asumo, por supuesto, esta es una percepción personal, que con Cecilia Chacón y con Mauricio Müller en la directiva, aparte de las 2 personas que lo acompañarían, sería una relación bastante tensa, sobre todo por como sabemos que ha tenido las actuaciones la congresista Chacón en el último año. Galarreta, por supuesto, es más ponderado, digamos que tiene más cancha política y seguramente va a poder enfrentar este próximo año de relaciones entre estos 2 poderes y sobre todo entre las conflictividades que se avisoran que van a venir dependiendo de lo que anuncie el presidente Kuczynski en su mensaje del 28 de julio. Ahora, conversamos con el congresista Mario Mantilla y él decía como que para cuándo van a hacer la rotación, ¿no? Porque ya hemos tenido a Luz Salgado al frente de la mesa directiva, ahora repetimos el tema con el fujimorismo, y me dice, no, bueno, vamos a seguir manejando el Congreso mientras nos toque ser mayoría, y ellos son 71 y van a ser mayoría. ¿Es correcto esto? Bueno, ellos tienen una mayoría que van a aprovechar, supongo, hasta el máximo y ciertamente que no van a soltar ese poder que tienen en el Congreso. Sin embargo, en la medida que utilicen adecuadamente esta correlación de fuerzas, es saludable para el tema de la gobernabilidad y para el tema también del país en general. O sea, no es cerrado que lo hagan, digamos que tienen esa potestad de hacerlo. Sin embargo, yo creo que sobre la base de este diálogo con que se tuvo entre Keiko Fujimori y el presidente Kuczynski, del cual no conocemos absolutamente nada, solamente por ahí el vicepresidente Vizcarra anunció que habían como que 30 puntos, esto es lo que hasta ahora se sabe, pero no más allá de eso no. Yo supongo que entonces el Congreso va a tener que comenzar de alguna manera a reflejar dónde está el apoyo, dónde está el acuerdo, dónde está el diálogo. Y esa quizás es la expectativa por el lado político entre esta correlación de fuerzas que hay entre el gobierno y el legislativo. Correcto. Vamos a correr también con nuestro invitado Julio Chiapac para que nos comente sobre qué significa tener a Luis Galarreta dentro de la mesa directiva del Congreso y no tener a Cecilia Chacón, ¿no? Que es lo último que acaba de pasar. Bueno, creo que es un tema de temperamento, un tema de fisonomía política cada uno de ellos, y tercero, del perfil que va a enfrentar el fujimorismo este próximo año. Quiero decir con esto de que hay varios factores políticos que están llevando a que se elija uno y no otro. Por ejemplo, ¿cuáles son estos factores? Por ejemplo, uno de ellos es conducir el partido en un momento de conmoción electoral. ¿Ya? En todo el país. Es decir, el fujimorismo va a jugar en la cancha grande de todo el país un reto para lograr ganar el mayor número de elecciones. Por supuesto, también lo van a hacer otros partidos que todavía no se saben cuántos van a hacer, pero lo importante es que el Partido Nacional, en ese va a jugar el fujimorismo, y para eso necesita tener cohesionadas sus filas. En segundo lugar, para que el boche que está viendo con Kenji empiece a evolucionar en el sentido político. O sea, hacer un proceso en el cual se vayan procesando también las diferencias que hay entre congresistas provincianos, varios de los cuales han sido elegidos en esta mesa directiva, y pueda haber un nuevo impulso al partido fujimorista. Un impulso que lo saque del tema de la amnistía, que lo saque del tema de resolver el problema de Alberto Fujimori, y lo saque también de un conflicto como el creado con Kenji,
que puede tener consecuencias bastante graves y duras para el futuro electoral del proyecto de Keiko. ¿Es más de consenso Galarreta que Cecilia Chacón? Yo creo que más que de consenso, Galarreta es un hombre más duro. O sea, es un político más experimentado, es una persona con una mayor formación política, no hay que olvidar que viene del socialcristianismo, y como ha dicho mi colega, evidentemente también tiene características que son apropiadas para esta nueva etapa que se va a vivir, que es ajuste de filas interno, es ir a una elección a la cual tienen que ir unificados, y es ganar en todo el país, lo cual quiere decir que tiene que poder convocar las voces, los deseos, y ser muy pluralistas en el manejo del partido para poder lograr que el que esté en Arequipa y es candidato se siente igualmente representado que el que está en Madre de Dios. O sea, no es poca tarea, ¿no? O sea, se está pensando en elecciones ya municipales, regionales, que ya son el próximo año. Sí, por supuesto. Eso, de hecho, ha estado siempre, yo creo que en la mira desde que asumieron el mandato, entre comillas, en el Congreso. Porque en la medida que ellos actúen al frente legislativo, también están en la vitrina frente a la población de lo que hace Fuerza Popular como partido. Y precisamente estos acontecimientos de las últimas semanas, esta posible divorcio o este coqueteo, no sé, esta escena que se está viviendo con Kenji y Keiko, de alguna manera le va a pasar factura en las próximas elecciones, porque entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver a candidatos keikistas, candidatos kenyistas, no sabemos qué vamos a hacer, cuando deberíamos tener candidatos de Fuerza Popular claramente identificados, y eso en este momento no lo tenemos. Ahora, el tema de Kenji Fujimori, no aparece ninguno de los nombres de los 23 que firmaron dentro de los nominados el día de hoy por Fuerza Popular. Creo que eso es sobre Galarreta, me da la impresión. Son el tipo de maniobras políticas, no sé qué opinará y me acompaña en el panel, pero son el tipo de maniobras políticas en las cuales él sabe manejarse, tiene esa experiencia. Ese tipo de oficio es el que requiere ahora el Partido Fujimorista. ¿Concuerda con lo mismo, señor Antesana? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todo lo que se está haciendo, o por lo menos lo que se va a hacer a partir del 28 de julio, del lado tanto el Ejecutivo como el Legislativo, tiene que ser muy bien pensado, tiene que estar dentro del marco de una estrategia política, y en eso claramente tiene una ventaja el Partido Fuerza Popular. ¿Y por qué digo que tiene una ventaja? Porque hemos visto que el gobierno, tanto como tren ejecutivo y como partido, que es una minoría que apenas la apoya, no ha tenido esa muñeca política, y precisamente se ha caracterizado por eso, por no tener ese juego político, por tener una muy pobre estrategia política, estrategia de comunicación, y vemos los índices de aprobación, la percepción de parálisis, en fin, un escenario bastante negativo para lo que es el partido de gobierno oficialista, mientras que para el lado de Fuerza Popular yo creo que se ven fortalecidos, porque a pesar de todas estas vicisitudes, yo creo que van con buen pie para el próximo año. Ahora, estamos ya también con nuestro invitado Henry Rafael. Se viene el tema de la elección de la mesa directiva, se viene el mensaje presidencial, y uno tiene que hacer el balance de cómo se comportó este Congreso que sale con Luz Salgado, esta mesa directiva, cómo se podría comportar este nuevo Congreso con el señor Galarreta al frente. ¿Luz Salgado ha tenido un rol obstruccionista para el gobierno de PPK o ha sido al contrario muy benevolente con PPK? Sí, primero de todo, buenas tardes ya. Miguel, hola Julio, ¿cómo estamos? Creo que Luz Salgado, en general, digamos, el mejor balance de la gestión de Luz Salgado fue los aplausos con los cuales terminó de todas las bancadas el día que terminó su gestión parlamentaria. Obstruccionismo, la verdad, creo que es un término demasiado grande para la forma como, en términos de números y de data, el Congreso ha trabajado frente al Ejecutivo. Creo que quien más obstruccionismo se puso a sí mismo es el mismo Ejecutivo, con los problemas que han terminado siendo, por decirlo así, el eslogan, o por decirlo así, el posicionamiento del Ejecutivo frente a la ciudadanía, ¿no? Ese posicionamiento de un gobierno lobista, chinchero, conturguasi, son palabras que han quedado en la ciudadanía, y esos problemas gravitantes del país, y digamos, si tiramos un poco ya al inicio del gobierno, lo de Moreno y otros problemas que han llevado a la salida de ministros, es principalmente por el obstruccionismo del propio Ejecutivo que se puso sus propias piedras. Creo que Luz Salgado se va con una nota más aprobatoria de lo que muchos esperaban. Y eso yo creo que le da la posibilidad a Lucho Galarreta de poder darle la oportunidad y la esperanza de que eventualmente las cosas en el Congreso se sigan manejando de la manera, digamos, de lo más sobria posible. Y digo esto porque incluso, si te recuerdas, hace un mes o más, cuando el Premier tuvo palabras muy fuertes contra el Congreso de la República, Luz Salgado tuvo el gesto de recibirlo, y el Premier salió a decir que la relación con el Congreso de la República, con la presidenta del Congreso, era de primer nivel. Entonces, creo que esa oportunidad
la debe seguir Lucho Galarreta. Y creo que, al final de cuentas, de alguna otra forma, la decisión propiamente de la Fuerza Popular para sacar adelante esta decisión con Lucho Galarreta, que dicho sea de paso, el portal de política.p lo anunció hace 3 horas atrás, que Lucho Galarreta sería el nuevo presidente del Congreso, creo que nace también por la necesidad de poner a alguien que le dé balance a un Mauricio Mulder, que es un experto en política y con muchos años en el Congreso, y que probablemente va a tomar una vocería y hasta la batuta del Congreso. Entonces creo que Lucho Galarreta le va a dar un poco el peso, ¿no? Y creo que lo importante es el reto que le toca ahora al Ejecutivo. No sé si Miguel, Julio concuerdan con esto, pero el Congreso o Fuerza Popular le está diciendo al Ejecutivo, miren, este Congreso nuevo va a ser un Congreso mucho más radical y fuerte en la posición política. O sea, Mauricio y Lucho no son personas que eventualmente son conocidas por su diplomacia, son, digamos, conocidas por un gran ejercicio de la política. Y entonces le están diciendo al Ejecutivo, si tú quieres seguir jugando al rol del tecnócrata, a tener tecnócratas o un gobierno tecnócrata, entonces vamos a tener un balance de Ejecutivo tecnócrata contra un Congreso político. Ahora, entonces, solamente para terminar, en este lado creo que el Ejecutivo tiene que tomar en serio la necesidad de darle un enfoque más político al gobierno. Faltan 4 días y estamos en el mensaje presidencial. Los peruanos necesitamos un mensaje de aliento, lo cual resulta difícil por lo que estamos viviendo, de corrupción por el caso Odebrecht, una procuradora y, bueno, la señora Príncipe, que han sido retiradas de mala manera de sus puestos, el escándalo de Ollanta y de Nadine, venimos con las huelgas al interior del país de los profesores, tenemos la huelga de los médicos. Es un escenario complicadísimo y aún así tenemos que esperar, pese al receso económico, esperar el tema del aliento, del optimismo. Pasado el 28 de julio, si no se da lo que todos los analistas, no sé si ustedes concuerden en esto, del cambio o refrescar el gabinete ministerial, si no se da, el Congreso tendría facultades, tendría la habilidad para poder pedir la cabeza de... tenemos problemas con seguridad ciudadana y hasta el momento Basombrío está pasando desapercibido pese a que no tiene resultados. La señora Marilu Martens se viene con un problema complicadísimo de los maestros. Ha utilizado la última carta que se utiliza para enfrentar problemas de conflictos sociales, que viene a ser el estado de emergencia. Los médicos están en igual situación con la señora García. ¿Se podría hablar de interpelación a ministros? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo veo, si me permite, yo veo que la situación tiene una parte que tiene que ver con la coyuntura que describíamos hace un momento, que se viene una elección municipal y regional sumamente complicada. Ahí está la verdadera complicación. Así es. Porque le puede pasar al fujimorismo que, a pesar de todo el despliegue, que pueda salir segundo en un montón de lugares, salga primero solo en 6. Claro. Porque ningún partido nacional tiene la fuerza para poder cohesionar lo que se requiere para ganar y generar una victoria de la envergadura que requiere una victoria de ese tipo. Yo recuerdo haber visto muy pocas, ¿no? Muy pocas en el país. La más espectacular fue la del APRA, con 12 regiones y luego una serie de alianzas que han hecho todos los que han venido después. Los independientes siempre han ganado. Sí. Le dan una paliza a los partidos nacionales. A los partidos centrales, ¿no? 1. 2, el hecho de que además esto va acompañado de los problemas que estamos comentando. Es decir, tenemos una elección que se viene, que ya va a estar muy próxima para octubre, noviembre, con listas escritas y todo, y tenemos un proceso en el cual no hay todavía signos de pacificación, ¿no?, del país de una manera que haya normalidad. ¿De acuerdo? ¿Qué haría la señora Chacón en ese escenario? Es lo que se me han preguntado los fujimoristas en sus momentos de más honda cavilación. O sea, ¿va a serenar el ambiente? No, ¿O va a ponerle un freno? ¿O ella va más bien a impulsar? Porque también tiene una ambición electoral que, por ejemplo, no tenía ella Luz Salgado. O sea, ella probablemente tiene una ambición de candidata presidencial. Ya, va a impulsar realmente un clima así como el que requerimos para que la elección transcurra normal, sin incidentes, sin intervención, incluso el presidente del Congreso demasiado en el debate, una serie de condiciones que se requieren para que haya un poco de paz. Yo creo que no. Y creo que Galarreta entra justamente con el gran ajustador, lo que llaman los gringos el fixer. Tú debes saber eso, Rafael, ¿no es cierto? Sí. O sea, los que van y arreglan las cosas, a la buena o a la mala, pero las arreglan. Esa es la impresión que yo tengo. Con el tema de los ministros, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque si no hay un refresco de ministros, se puede venir las interpelaciones otra vez. Recordemos que el Congreso que sale de Luz Salgado se interpelaba a varios ministros y a cada rato los tenía con ese temor, ¿no? Yo creo que el gran mensaje que debería dar PPK es ese, un cambio de ministros, un cambio de gabinete, pero un refrescamiento a fondo, no un maquillaje, porque por ahí se dice que solamente van a haber enroques y vamos a hablar de la misma gente.
Si eso sucede, yo creo que va a ser un mal mensaje hacia la confianza que debería generarse en la población, a los sectores económicos, y también va a ser, digamos que, el inicio de la estrategia política de Fuerza Popular. Porque en la medida que ellos se agarren de que seguimos con más de lo mismo, que no hay acción, que seguimos en los discursos, con eso mismo pueden utilizar o desarrollar una estrategia política rumbo al próximo año. Entonces yo creo que ahí tiene un gran reto el presidente en dos aspectos: en el lado estrictamente de gobierno, de cómo va a cambiar las cosas, cómo a través de medidas concretas vamos a comenzar con este reimpulso, reconstrucción y todas esas cosas que no terminan de arrancarse, y por el otro lado de ver cómo de alguna manera contrarresta la estrategia política de Fuerza Popular. Ahora, vamos a ir un rato a recibir información en vivo, estamos con Erika Rao, y después vamos a regresar para hablar sobre el tema de la economía y de la corrupción, que van de la mano, porque se viene la reconstrucción del país, se vienen los Juegos Panamericanos, tenemos un decrecimiento económico, lo ha dicho Zavala, y no sabemos cómo vamos a salir de este atolladero. Antes, Erika Rao, de información en vivo, le escuchamos. Gracias, buenas tardes. Información en vivo desde el Congreso de la República. Nos vemos Erika Rado, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Erika, por la información. 12:51. ¿No? El tema de la reconstrucción. Se viene la reconstrucción, donde se van a tener que acelerar los procesos y no se va a ver el tema de la licitación, y eso es preocupante, porque donde no haya licitación, cualquier cosa puede pasar, ya lo ha demostrado el Forsur. Se viene el tema de los Juegos Panamericanos y también tenemos que correr contra el tiempo, y también vamos a tenernos que saltar el proceso de licitación, y también cualquier cosa puede ocurrir. Lo votamos al Contralor de la República, señor Alarcón, ingresa el señor Nelson Schack, y hay la sospecha de que el nuevo Contralor de la República sea bastante benevolente con lo que vaya a hacer este gobierno. ¿Cómo enfrentamos este escenario? Yo, antes de entrar de fondo, no quiero dejar sin responder tu última pregunta sobre qué es lo que tiene que hacer el presidente respecto a las posibles interpelaciones a los ministros de Estado. Y yo concuerdo con Miguel, o sea, con Miguel y con el estratega español Antonio Solá, que digamos, es una de las figuras más importantes en el mundo de la consultoría política, y lo dijo el viernes en un evento que tuvimos justo en el Congreso de la República, en el lanzamiento de la EDIRCOM, que es que el Ejecutivo necesita, si quiere volver a vincularse al país, relacionarse con la ciudadanía y relacionarse con la solidez, darle un shock político, de manejo político. Si el gobierno no reacciona respecto al mensaje que el Congreso le está dando, probablemente sí, vamos a entrar nuevamente a un proceso calamitoso de interpelaciones y de salidas de ministros de forma inesperada. A menos que la estrategia del Ejecutivo sea: voy a seguir en este camino para mantener mi estrategia de victimización. Decir que no me dejan trabajar, decir que me quitan ministros, decir que me ponen zancadillas. Y el Perú pierde. El Perú pierde porque además hay un tema que también lo mencionaste tú al inicio, digamos, de esta conversación, que es: hay dos momentos importantes en la próxima legislatura que dura un año. La primero es este primeros 6 meses que vamos a ver qué pasa respecto a cómo se comporta el gobierno, respecto a si cambia de premier o no cambia de premier, si cambia de ministros. La ministra de Salud, que es una de las personas que ningún gremio médico, ninguno de los gremios de los servicios médicos, enfermeras, nutricionistas, etcétera, no la quieren. Nadie la quiere, y el sector político tampoco. Y el 7 inicia la huelga de las enfermeras. Exacto. Y si el gobierno no escucha eso, entonces sí se da eso que dice que es que no está escuchando a la ciudadanía. Pero a la par, después de esos 6 meses que todavía vamos a tener una suerte de balance respecto a Ejecutivo y Legislativo, a partir del próximo año, en enero, arranca otro escenario, que es el escenario de las elecciones de gobiernos regionales y municipales. Y si ese escenario nos llega con esa desaceleración económica, que ya no va a ser desaceleración, sino va a ser impacto económico en el bolsillo de los radioescuchas. Ahorita imagino que quienes están escuchando Exitosa están empezando a sentir... Ya subió los combustibles. El petróleo, el déficit, el costo de vida, el consumo en los retails. En los mercados 30% de personas menos este año están viajando que en los años anteriores. Claro, el sector construcción está estancado, claro. No tenemos puestos de trabajo directos. Y entonces mira el problema. Estamos hablando de un problema de la economía del país y estamos en un problema del manejo político del país. ¿Y quién está a cargo de la economía y del manejo del país político? Es el gobierno, la misma persona. Correcto, pero ¿cómo le damos confianza a los peruanos? Porque yo me pongo en el lugar de Roque Benavides, que hace poco da una entrevista y dice: ¿saben qué? Este gobierno me ha defraudado por una serie de razones. Me pongo en el lugar de los empresarios, y los empresarios también tienen mucha duda de cómo se va a trabajar el tema de la reconstrucción. Me pongo en el lugar de los ciudadanos, y también los ciudadanos temen al proceso de corrupción dentro de la reconstrucción, dentro de los Juegos Panamericanos, porque se viene un shock de obras fulminantes por ambos lados.
y no se está atendiendo todavía ni siquiera la demanda de las regiones del interior del país, no se está atendiendo la demanda regional del sur, con el tema de represas. En el norte teníamos otra demanda que no era la reconstrucción. Con el Niño costero tenemos que atender la reconstrucción. ¿Cómo enfrentamos ese escenario, doctor Antesana? ¿Cómo enfrentamos ese escenario, doctor Chiapa? Bueno, una primera cosa que yo creo que hay que determinar es de que este país ha pasado por una situación que no han pasado otros en similares circunstancias. Es decir, aquí el diluvio que vino para el norte no es un pretexto, es algo sorpresivo, algo real, algo que se debe a la fuerza de la naturaleza. O sea, como me decía un pastor evangélico, de repente en esto, si hay que echarle la culpa a Yahvé y no echársela a todos los feligreses por lo que está ocurriendo. Y hay que tener ese cuidado. Y eso nos lleva a que digamos que los límites de gobierno en el Perú están construidos de tal manera que, por ejemplo, un gobierno como el de Kuczynski, con las limitaciones de no tener un partido sólido, resulta que está siendo más maltratado por la población que el Congreso, que tiene menos votación que él. Y si lo vemos individualmente, si lo vemos desagregado, estudiamos el Congreso, es una fuerza muy importante. Yo he trabajado ahí. Estamos ahora con un tema de crisis de institucionalidad, ¿no? Así es. Y eso aplica a todo. Eso aplica a todo. A malos gobiernos regionales, a municipios que están sin obras muchas veces desde hace varios años. Yo conozco algunos municipios que no tienen una obra hace 5 años. Entonces, ¿cómo vive un alcalde? ¿Cómo sobrevive una autoridad elegida así? Yo entonces creo que hay un problema en la esencia de cómo funciona el sistema. Y lo segundo es que para efectos de la situación de este segundo semestre, justamente se necesita alguna forma de acuerdo. Alguna forma, y para que haya acuerdo tiene que haber incentivo. Y es evidente que ni Keiko ni PPK se pasan. O sea, la reunión lo que refleja, antes que nada, es todo un tema psicológico, personal de ambos, que han hecho esfuerzos porque, en fin, los han obligado, pero no hay una empatía. Correcto. Y la empatía es la clave para que pueda haber un buen funcionamiento de dos personas que dirigen partes del gobierno. No olvidemos que el Congreso tiene también muy mal rating, ojo, muy mal rating. Yo la respeto mucho a Luz Salgado. He trabajado en el Congreso en esa época y considero que es una persona muy respetable, pero definitivamente su rating de aprobación llega al 27% en julio. ¿Y cuánto llega el Congreso? No sé si me equivoco, 15, 16 puede ser. No, está cerca del 20%. Cerca del 20%, ¿no es cierto? Cerca del 20%. Ahora, ¿no? Doctor Antesana, ¿qué hacemos en estos casos? Yo creo que el gobierno se ve obligado más que a un mensaje, a palabras de aliento y a cantos de sirena, necesita acciones. Así es. A la gente, si tú la pones en la calle y le preguntas todos estos análisis que acabamos de hacer, no lo va a entender. Lo que la gente quiere son medidas, acciones para que esto comience a reactivarse. Y hasta ahora hemos visto a un gobierno que precisamente habrá tenido a un gabinete muy técnico, bastante calificado. Sin embargo, pareciera que el aparato estatal no han sabido enfrentarlo y tomar las medidas necesarias para que arranque esta maquinaria. Hasta ahora hay una parálisis en todos los lados. Las cifras que aparentemente siguen siendo buenas en el bolsillo de la gente no lo es así. Es más, yo comienzo también a criticar un poco la medida en que se está haciendo el tema de inflación, porque todos los días suben los precios en los mercados y la gente te lo dice, mientras seguimos en índices bastante bajos. Y yo creo que entonces el gobierno se ha obligado, como te decía, a tomar medidas, a dictar medidas y comenzar a trabajar desde el mismo 28 de julio, comenzar a arrancar, y no solamente con temas de ánimo que vamos a trabajar juntos porque la gente ya no lo cree. Ya la luna de miel terminó hace rato, por lo tanto el gobierno se ha obligado. Parece el sexto año de Humala, ¿no? Exactamente, alguien lo dijo, yo creo que es una frase bastante adecuada. No parece el primer año de PPK. Vamos a hacer un pequeño alto a nuestros invitados, tenemos que ir con Judy para que nos dé algunas apreciaciones de la respuesta a la pregunta del día que esperamos los peruanos del mensaje presidencial. Judy. De una nueva campaña electoral son las opiniones en nuestras redes sociales. Correcto, Judy. Muchas gracias por la apreciación. Se repite una palabra, corrupción, ¿no? Y creo que es algo que está en la cabeza de la gente. Un tema que tal vez no ha sido concurrente, pero merece una atención especial, es el caso de la seguridad ciudadana. Hemos perdido terreno durante todo este año en la lucha contra la delincuencia. Los ministros de lujo que hasta ahora la población sigue esperando que aparezcan, porque lo que nos han brindado es cambios de verdad bastante inoperativos. Y lo otro, ¿no? Lo otro que también a mí me parece llamativo, el tema de las promesas. Yo no creo que se ha perdido este año. Yo creo que ahí se está exagerando, que no se está siendo responsable en valorar el grado de problema que tenemos. Y quiero decir algo muy concreto. Sí se ha mejorado en todo lo que es la acción de los cuerpos especializados. Eso es innegable. ¿Seguridad ciudadana? En la captura de bandas, claro. Lo que pasa es que lo que todos los días le mortifica a la gente no es eso.
Lo que a la gente en realidad le mortifica es lo que ocurre en su barrio. Como ayer, cerca de mi casa, por Surco, que robaron a una señora 4 días antes de un restaurante y así. O sea, la parte que está... No, pero por ejemplo, en pero caso de es que hay que decirlo, porque si no caemos en una tautología y estamos engañando a la gente al decirle algo que no es, ¿no? Pero en el caso de seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿cuáles son los resultados? ¿Se continúa con el sistema de la policía judicial? Porque lo que se está haciendo con el tema del sistema de recompensas es eso. Eso es policía judicial. Está bien. ¿Qué tiene de malo y lo ha dejado el anterior ministro. ¿Pero qué Entonces, tiene de malo? ¿cuál es la innovación? ¿Cuál es pero le digo a usted, ¿qué tiene de malo que habiendo iniciado algo positivo Urresti, se continúe? Ha dejado el anterior ministro. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Cuál es la innovación? Pero le digo a usted, ¿qué tiene de malo que habiendo iniciado algo positivo Urresti, se continúe acá? Pues, sale, a ver, se me fue el nombre del general Hernani, me parece que fue, que mencionó que no teníamos policía especializada en investigación. Hemos reducido el número de policías de investigación. Hernani estuvo a cargo, señor, y Hernani no fue capaz, cuando lo nombraron para que estuviera con este gobierno, no fue capaz de reconstituir la policía como él la conoció. O Correcto. sea, en realidad él fracasó en el anterior gobierno en esa labor, y como asesor peor. Pero en el tema ahora de tener policías de investigación no los tenemos. Ese es el detalle. Yo estoy diciendo otra cosa. Había, cuando llegó este gobierno, 4.000, ¿de acuerdo? Y el proceso va a llevar a que haya 15.000 probablemente el próximo año. Entonces, no se trata de ver detalles. La última cifra data de que tenemos solamente 300 policías de investigación. Eso es totalmente falso. Vaya usted al Ministerio Interior y solicite la información. Claro. Yo no lo digo para enfrentarte a ti, que eres mi colega. Yo lo estoy diciendo porque es un hecho de que hay mucha información que no corresponde. Un tema. Ahora, lo otro es el tema del trabajo con los alcaldes. No está funcionando el tema de las municipalidades. Pero los que no funcionan son los alcaldes y ni siquiera le ponen agua a los pueblos jóvenes porque no tienen capacidad, a pesar que le dan dinero. La última propuesta que sacó el ministro del Interior fue que se pague en el recibo de luz el concepto de seguridad ciudadana. ¿Y se pagó? Se está en estos momentos trabajando sobre Usted sabe que no se paga este país, pero tú sabes que acá no se paga en este país la mayor parte de los impuestos municipales. No, de acuerdo. El problema es más complejo. Pero se va a cobrar en el tema del recibo de luz. Ya, pero en el tema de seguridad ciudadana, y ahí sí en el tema de seguridad ciudadana creo que hay que volver una prioridad, ¿ya? Y esa prioridad debe enfocar, por un lado, la parte especializada y ver sus resultados. Tienes toda la razón, hay que ver los resultados, cómo ha ido. Creo que ha ido, en cuanto a bandas, a varias cosas, hay ya mejoras, definitivamente. Yo no digo que el ministro sea el mejor del mundo, pero sí ha cumplido por ese lado. Pero donde tenemos más problemas es en la relación entre la policía y la ciudadanía, o sea, el nivel de comisaría. Ahí es donde la gente siente más ofensivo que no haya alguien que lo proteja. Vamos a seguir con el tema, nos tengo que ir a la pausa comercial y regresamos con más aquí en Radio Exitosa. Recuerda que Exitosa recibe... 1:00 con 11 minutos aquí en Exitosa Noticia. Continuamos el día de hoy conversando sobre el análisis nacional, qué es lo que esperamos del 28 de julio, qué es lo que está pasando en estos instantes en la coyuntura política, y hablábamos, antes de irnos a la pausa comercial, amigos oyentes de Radio Exitosa, con el doctor Julio Esquiapa, Miguel Ángel de Antesana y Henry Rafael, sobre qué es lo que tiene que hacer este gobierno para conectarse. Y justo antes de ir a la pausa, antes de ir con Judith, se hablaba de que teníamos una crisis de comunicación con el gobierno. Doctor Antesana, ¿a qué se debe esta crisis de comunicación? Yo creo que principalmente porque el gobierno no ha sabido entender qué cosa es comunicación gubernamental. Hemos estado, o cualquier gobierno, cuando antes de ascender al poder pasa por un proceso de comunicación electoral, y cuando llega al gobierno el tono de sus comunicaciones tiene que cambiar porque ya no está en campaña, ya está en el gobierno, ya está en un plano ejecutor, ya está en un plano gerencial, y eso no ha sucedido con este gobierno. De hecho, el gobierno tiene un perfil estrictamente publicitario a todo lo que hace, lo hace con bombos y platillos y no lo ha funcionado. De hecho, fuera del micrófono decíamos, ¿no? Este está caracterizado por ser un gobierno hashtag. Porque para todo quiere hacer una campaña y le pone sus hashtags en redes sociales y utiliza las redes sociales para publicitar cosas, para anunciar cosas, es más, para hacer el modelo tradicional prensero del sector público a través de redes sociales. Un elemento, por ejemplo, que a mí me parece lo más absurdo. Ellos convocan una conferencia de prensa a través de Twitter. Claro. Y tienes 22.000, 30.000 seguidores en una red social del ministerio, ¿y para qué lo haces por redes sociales? O sea, no tienes el WhatsApp para convocar a los periodistas para que vengan a la conferencia de prensa, y cualquier cosa lo hace, y tú lo ves, y no tiene impacto, porque la gente no sigue, no retuitea. Claro, toda la portátil en redes es lo que retuitea lo que hacen, pero eso no tiene impacto en el nivel de la población. Ahora, el gobierno ingresa con el tema de la comunicación, Henry Rafael, usted recuerda, con el primer gesto, vamos a hacer ejercicios en Palacio de Gobierno, ¿no? Que era un tema de ganar la simpatía del presidente Bonachón, el presidente dinámico.
se mantuvo esa fuerza y de pronto bajó estrepitosamente a lo que hoy vemos en cifras de desaprobación bastante amplias. ¿Cómo solucionar el problema de comunicación? Sí, yo concuerdo con Miguel respecto a que hay una visión errada respecto a lo que es comunicación gubernamental o comunicación y gobierno. Nosotros en el Instituto de Comunicación y Política y Gobierno que dirigimos hemos hecho varios análisis respecto a qué ha pasado para que hoy por hoy el presidente tenga 37% de aprobación, que es grave y creo que son los más bajos de Latinoamérica en un primer año de gobierno en los últimos años. Yo no sé si el gesto de hacer este juego de ejercicios al primer mes del gobierno fue necesariamente o fue algo positivo respecto al tema comunicacional. Porque se usó también la figura del presidente bailarín, ¿no? Lo que pasa es que tenemos varios... A ver, no tenemos una estrategia en la cual hay un posicionamiento firme del gobierno respecto a qué va a hacer. Y entonces hemos tenido varios intentos. El gobierno aeróbico, luego el gobierno de mucha fuerza, luego el gobierno del presidente con los entrevistas en vivo, pero no ha habido un posicionamiento firme y real. Y claro, lo que sí ha quedado firme y real es el posicionamiento de la ciudadanía de gobierno lobista. Y el gobierno allí ha tenido cero estrategia en cómo pasar ese nombre, y ese es el gran reto. O sea, por el bien del país, a ningún peruano creo que nos gusta tener un gobierno débil. Y todos creo que sumaríamos esfuerzos para hacer que el gobierno sea más, digamos, que tenga mayor solidez respecto a su imagen ciudadana. Pero yo ya no creo que sea un problema de comunicación únicamente. El problema de comunicación es, por decirlo así, la llamada de emergencia. Pero hoy por hoy esto ha pasado a dejar de ser un problema de comunicación a tener un problema de carácter político y de gestión política en el Ejecutivo. Hay algo, si me permites, algo que quisiera yo decir. Hay un síndrome del Cuy. El Cuy fue un personaje simpático, alegre, que ayudó a romper esta seriedad del candidato Kuczynski. Yo estuve en la campaña electoral de Kuczynski, yo trabajé con Salvador Edesi. No trabajé con él, trabajé con Salvador. Y nosotros le dimos un enfoque fresco, del cual recibimos un impulso importante en cuanto a muchos distritos de Lima, por parte del trabajo de justamente de parte de estos publicistas que estuvieron con él, ¿no? Y el problema es querer continuar eso, inclusive en momentos que ya la campaña había pasado a un debate más de fondo, a un debate entre Keiko y Kuczynski, que estaba basado en la historia de cada cual y en la trayectoria de cada cual. Entonces, en ese momento que había que hacer ese cambio, hubo pugnas al interior del partido de gobierno, el actual antiguo partido de gobierno, para lograr reenfocar la campaña. Ahora, y eso casi llegó hasta el final, ¿no? Ahora, decíamos, no es el primer gobierno de PPK, más parece el sexto año de gobierno de Ollanta-Humala, por los resultados, por el discurso, por el desgaste que se está enfrentando. Y instantes antes de la pausa mencionábamos el tema de la seguridad ciudadana, que es muy polémico. Y yo cité las palabras del general Hernani en relación a que no se había avanzado mucho con Basombrío en materia de seguridad ciudadana, sino más bien se había retrocedido, se había perdido el tiempo. Y tenemos en la línea al general Hernani para que también dé su derecho a réplica. General Hernani, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. General, sobre el tema de Basombrío, ¿no? ¿Ha habido avances, ha habido retrocesos? Acá justo mencionábamos su nombre en la mesa de debate. Bueno, es evidente y es objetivo, la comunidad en general puede ver que en lugar de haber habido avances, ha habido retrocesos, porque todos los días asesinan a personas, todos los días los raqueteros funcionan, todos los días los sicarios, los extorsionadores, y no hay absolutamente una luz al fondo del túnel. ¿Sabe por qué? Porque no hay detectives. Y he escuchado atentamente a uno de los entrevistados que ha manifestado que yo he fracasado cuando fui ministro del Interior. Yo quiero aclararle, una cosa no es que yo haya fracasado, lo que ha hecho el señor Alan García es que fracase el plan que le propuse. ¿Por qué? Por falta de dinero. Propuse 30 millones para el primer año para investigación criminal y no dio ni 30 céntimos. Y el fracaso pues está asegurado si es que no hay dinero, por más voluntad, por más conocimientos que tenga. Pero no es por falta de conocimientos, por falta de voluntad y por falta de planes que yo haya tenido esos problemas en el Ministerio del Interior y haya salido. Es fácil llenarse la boca y decir las cosas, pero hay que averiguar primero si hubo presupuesto. Ahora, general Hernani, no le interesó absolutamente nada y no dio absolutamente un solo centavo. Y evidentemente cualquier plan fracasa sin el aspecto económico. Ahora, general Hernani, sobre el tema de la policía de investigación,
¿Tenemos mayor número de policías de investigación en estos momentos o hemos reducido el número de policías de investigación? Señor, yo hablo con cifras reales. Hace 28 años, lo que era la policía de investigación, los que veían el crimen organizado, los que veían la delincuencia común, los que atacaban ese tema directamente, eran 18.500 detectives en todo el Perú. Y teníamos 20 millones de habitantes, y ahora tenemos 32 millones de habitantes de acuerdo a la INEI, y solamente tenemos 5.000 detectives a nivel nacional. Y lo poco que hacen esos operativos, que los llaman mega operativos, y que son operativos muy sencillos, que siempre ha hecho la IRINCLI, y las he hecho yo personalmente cuando era jefe de la IRINCLI, hacen ellos, y eso viene a ser más o menos un 15% de hechos delictuosos que se cometen en el país, pero queda un 85% que no lo resuelve nadie, señor, nadie. Eso es real. Yo no miento, ni tengo aspiraciones de ser ministro, pero la realidad hay que decirle, ni estoy interesado en defender a ningún ministro que es inepto, por donde se le ve al señor Basombrío, es un sociólogo que no sabe dónde está parado en este tema, y lo dice las cifras, lo dice la realidad. Y solamente se dedica a vender humo y a engañar y a marketearse y a gastar ingentes cantidades de dinero en propaganda periodística y difundir cosas que son totalmente falsas. Eso es lo que quería decirle, señor. Correcto, muchas gracias, general. Le agradezco por la deferencia. Doctor Aquiapa, bueno, yo hago la corrección porque he dicho que era 300, es 5.000 en todo caso la cifra que utilizó el general. Estamos aclarando la cifra porque no estamos para enfrentarnos acá. Yo he trabajado en la Comisión de Defensa del Congreso bajo la dirección de Luis Iberico 3 años. Estamos hablando del año 2000 al 2005, cuando el general estaba en el activo. Y tengo el mayor respeto por él. Pero lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con la línea que hay de algunos jefes militares o civiles de no querer a civiles en los cargos. Y a mí me parece el señor Basombrío una persona respetable, su opinión debe ser escuchada, no debe ser condenado. Igualmente como el general Hernani, muchas de las cosas que dice tiene absoluta razón. Claro, pero mucho de lo que hizo Basombrío, por ejemplo, lo último, cuando hablábamos de comunicaciones y hablábamos del tema de seguridad ciudadana, fue este shock de vamos a bloquear todos los celulares que por el tema del email, y ha sido una burla en realidad. ¿Por qué ha sido una burla? Cuénteme usted por qué ha sido una burla. Usted va a Malvinas y le siguen vendiendo celulares robados y los flashean y no pasa absolutamente nada. No es cierto, pues. Yo le digo que sí. Sí, vamos, yo quisiera comprobar eso, porque yo he ido a ver yo también y he visto la acción de represión. ¿No? Y me están diciendo por 55 soles le bloqueo un S8. O sea, y un S8 es el último celular que ha salido. Digo, pero 55 soles sí, me dice, aparte que te voy a cobrar otro adicional por un trabajo que se te va a hacer por Pero lo relevante, ¿qué cosa es? Según el costo del equipo, aumenta el valor, disminuye el valor, en fin, están haciendo de todo. Salieron al instante a decir de que para el mes de septiembre, si usted, por ejemplo, le delegaba un celular a un sobrino, a un hijo, y lo iban a bloquear si es que este sobrino le metía otro chip, cuando en realidad esta es una libertad del usuario, hace bastante tiempo. Yo digo, no se está equivocando la estrategia, no se está mal comunicando todo. Yo creo que hay un tema, y quisiera con eso concluir este tema, porque no creo que es un tema de enfrentamiento, es un tema de discusión. No, una discusión que habría que darla larga y todo. Pero digamos... Pero te digo lo que, mi opinión, ¿no? Lo que pasa es que el Perú se ha vuelto el centro de importación, es increíble, de celulares de Centroamérica, Estados Unidos y México para la venta ilegal, para todo el sur de América. O sea, a nuestro país llegan por día más o menos unos 2 a 3.000 celulares promedios, unos 60.000 al mes o más, ¿de acuerdo? Entre 60.000 y 150.000, que los ha contado la policía. Y esos celulares son comercializados en los puntos conocidos y trasladados a Bolivia, trasladados a otros países. Que dicho sea de paso, no los intervienen. Los están interviniendo, pero yo no quiero hacer una defensa del ministro. Yo lo que quiero decirle a usted es que parte del problema de seguridad ciudadana es este problema. Este tema estamos siendo parcialmente eficaces, muy poco eficaces quizás, lo que sea. Pero digo, en todos los temas de seguridad ciudadana es muy difícil dar soluciones inmediatas. El general Hernani lo sabe. No se puede porque hay muchísimos temas. ¿Por qué le ponía el ejemplo de los celulares, le digo, ¿no? Y por qué decía que no se está interviniendo? Porque me parece que el gobierno está cometiendo el mismo error que la misma Municipalidad de Lima aquí, que no sabe trabajar institucionalmente con el resto de organizaciones, no sabe trabajar con el Ministerio Público, no sabe trabajar con el Poder Judicial, no sabe trabajar con la Policía Nacional y con los alcaldes para hacer estos operativos. Es increíble. Se ha sacado el tema del serenazgo, de que se les iba a dar estas facultades de cobro en los recibos de luz
Hasta ahora el tema está estancado, unos municipios han aceptado, otros no. Ese es el problema, no es el gobierno prospera. que se opone en los municipios. No, quienes se oponen son los ciudadanos. Porque y se oponen también los ciudadanos, es verdad. Claro. Porque la población dice, ¿por qué voy a pagar? Claro, pero dame tú lo que yo te quiero decir es que es tan complicado los problemas que tú das la solución alternativa. No es fácil, ¿ah? Correcto. ¿No? Ese es el problema. Es complicado, pero si la solución era buena, pero no la han podido implementar. No, pero si se trabajara institucionalmente de forma coordinada, creo que tendríamos más resultados. Metemos a Malvinas, a la Policía Nacional. Y interviene la Policía Nacional y sacan la computadora y revisan los emails. Y yo digo, ¿y por qué no metemos también a SUNAT? Mira, el año 83... Metamos a Fiscalía. El año 83... Metamos Ministerio Público. Sí. Y se hace un operativo bonito. Yo he sido asesor de la Municipalidad de Lima el año 83, ¿ya? Con Alfonso Barrantes. Y en ese periodo gubernamental, Barrantes sacó un edicto mediante el cual hizo que todo el sistema de recibos de la Municipalidad de Lima y todos los recibos que había que pagar la Municipalidad se pagaba a través de la luz. Llegó Alan García y lo primero que hizo fue cambiar eso. Porque su papá entró de director de la empresa y tenía ese criterio él y los compañeros, digamos, de partido que iban con él. Entonces, esos cambios, digamos, han sido funestos para el país, porque no se es consistente con las políticas. Entonces, lo que hay que hacer es tener políticas que, como tú bien dices, sean resultado de un consenso, pero también tienen que ser políticas que hay que aplicarlas. Así le doy la Julio, yo concuerdo que, a ver, no solamente en el sector, digamos, del Ministerio del Interior, digamos, en ese caso sí concuerdo con que hay sectores donde un avance pequeñito es sentido muy mínimamente por la ciudadanía, porque el problema de la seguridad ciudadana es un problema que vamos arrastrando. Claro, da miedo a todos, ¿no? Sin embargo, hay sectores donde es claro de que más bien estamos retrocediendo en vez de estar avanzando. O sea, el sector de salud, por ejemplo, es uno de ellos. Y nuevamente el tema de la economía del país. O sea, creo que hoy por hoy el ciudadano, el que nos está escuchando en esta Semana Patria, ¿qué está esperando el presidente de la República? Ya, como dice Miguel, ya no está esperando que le diga el cuento, que le diga no nos dejan trabajar, no está esperando que le digan esto es resultado porque el gobierno anterior me dejó esto mal. Es más, tiene la necesidad de mostrar resultados y empezar a actuar. Pero ese empezar a actuar tiene que ver con empezar a mirar los problemas de lo que algunos analistas llaman el metro cuadrado del ciudadano. Es aquellas cosas que le afectan de verdad. Lo que a mí me fastidia como ciudadano, ¿no? Exacto. Y lo que a mí me fastidia y lo que me necesito. El gobierno me molesta no tener plata. Y es que además no ha tenido la capacidad de responder a cosas obvias. O sea, ¿cómo es posible que ya va a ser no sé cuántos meses que descubrimos los negociazos de Moreno y no hay el bendito tomógrafo en el Loaiza? Por poner un ejemplo. Por poner un ejemplo. Entonces, por cosas puntuales, es que precisamente este gobierno se ha destacado porque no ha tenido la capacidad de ejecutar y tomar acciones. Porque sobre la base de esas pequeñas cosas, la gente comienza a medir. En el tema salud, en el tema educación, en el tema seguridad, en el tema justicia, son 4 sectores que la gente lo siente inmediatamente. Y no a través de un paredón de fotos, así como en el lejano oeste, sino que la gente lo ve en su barrio. Así como Julio decía, si te asaltan en la esquina de tu casa, tú vas a decir, ¿dónde está el gobierno? Claro. No vas a estar pensando en el alcalde, en el ministro, en el general, el anterior, no está pensando en el momento. Correcto. Y el gobierno en el momento no ha tenido reacción, capacidad de gobierno. No, yo les agradezco a los 3 invitados el día de hoy, a Julio Chiapa, al señor Miguel Antesana y Henry Rafael, que nos han acompañado para hablar sobre estos temas de coyuntura política. Y solamente 30 segundos a cada uno, ¿qué esperamos o qué le recomendaríamos al presidente para este 28 de julio? Bueno, yo creo que la gran recomendación primero es una oxigenación grande del gabinete y sobre todo tener medidas que se ejecuten casi que desde el mismo día para que sintamos que de verdad este gobierno está gobernando. El 1 de agosto que arranque la reconstrucción del norte como un signo de solidaridad hacia las personas que han sufrido con las inundaciones. En segundo lugar, que en el campo de la seguridad ciudadana se dé un respaldo decidido a la policía a nivel de comisarías para que se mejore la situación. Y finalmente una muy agradable fiestas para todos los que laboran este radio y también para el general Hernani. Lo que hemos hoy discutido es un tema público que tiene valor, que debe ser discutido de esa manera. Correcto. Y yo creo que el presidente de la República tiene que volver a ser el PPK que abrazaba al ciudadano. Creo que debe virar su mirada, de estar mirando hoy al sector empresarial y a los temas políticos, a mirar y abrazar al ciudadano, al oyente que está en el taxi, en la combi, trabajando en el mercado, a ese ciudadano que está esperando que el presidente lo mire y le diga, estoy escuchando, y como estoy escuchando que ustedes me están diciendo que tengo una mala aprobación, hago los cambios políticos que necesito para gobernar de manera política el país. Correcto, muchas gracias. Nos vamos rápidamente a recibir información en vivo. Estamos conectados con Gilbert Galindo desde Puerto